La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Amables televidentes, bienvenidos a su programa Referente Jurídico. Este es un programa ya de cierre de año, de manera tal entonces que es motivo para, digamos, dar un redondeo de los aspectos más generales de lo que constituye el trabajo de los hombres de derecho, ¿no? Que independientemente de la función que se pueda cumplir, dado que los abogados podemos desempeñarnos, para comenzar, en el noble ejercicio de la profesión de manera libre, pero también podemos ser docentes universitarios y, por supuesto, funcionarios públicos, y dentro de este rubro, dentro de este campo, a asumir la condición de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Pero estos son roles y condiciones que adquiere en esencia el abogado, que es lo que nos identifica a todos los profesionales del derecho. Y en el Perú la representación gremial de los colegas se encuentra siempre en la figura de los diversos colegios de abogados que existen en el país, los ilustres colegios de abogados en el interior del país, como también en nuestra capital. En el caso de Lima, el ilustre colegio de abogados de Lima aglomera un número importante de colegas abogados que ejercen sus funciones desempeñando los roles que le toca desempeñar y por supuesto con la garantía de que nuestro colegio siempre estará al tanto de la protección gremial de cada uno de nosotros, pero por supuesto también al mismo tiempo tendrá la mano dura necesaria para poder sancionar, si es que es necesario, a aquel colega que transgrede las normas jurídicas y los estatutos internos y sobre todo los códigos de ética. Y también al mismo tiempo cumplirá un papel importante en el momento en el que, cuando, como viene sucediendo en estos últimos tiempos, surgen algunas circunstancias que ponen en entredicho, o peor aún, en situación de inestabilidad del orden constitucional y la existencia de nuestro Estado de Derecho, que nos ha costado tanto construir y procurar consolidarlo, evidentemente algo tiene que decir el foro, ¿no? Y la representación de este se encuentra en su decano. El día de hoy nosotros hemos invitado al decano del Colegio de Abogados de Lima, que es mucho más antiguo que la República incluso, ¿no? Nosotros como país estamos a punto de cumplir 200 años. El Colegio de Abogados de Lima ya los cumplió. Es anterior a la República. Y para conversar sobre lo que significa esta importante institución jurídica y sobre otros aspectos más, hemos de dar entonces la bienvenida al doctor Pedro Angulo Arana, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Bienvenido, doctor Pedro Angulo. Muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar con esta entrevista, quiero referir un brevísimo extracto del bastante amplio currículum de nuestro invitado. El doctor Pedro Miguel Angulo Arana es abogado, magíster y doctor por la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es historiador
carrera que siguió en esa misma Casa Superior de Estudios, bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha sido abogado litigante y miembro del Jurado Electoral Especial de Lima Centro. También ha ejercido la magistratura en el Ministerio Público, desempeñándose como fiscal superior titular y fiscal adjunto supremo provisional. Es profesor de la Academia de la Magistratura y profesor de las secciones de posgrado de la Universidad de San Marcos, San Martín de Porres y de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En el interior del país también podemos contar con otras universidades, y a estas se pliegan la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Universidad ESAN, entre otras varias. Ha sido miembro integrante de la Comisión de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el Ministerio Público, integrante de la Comisión de Derecho Procesal Penal y de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima. Presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a los Procesos Jurisdiccionales en materia de derechos humanos del colegio y presidente del Instituto de Ciencia Procesal Penal. Y bueno, actualmente culminando su mandato como decano del Colegio de Abogados de Lima en la gestión que le ha tocado asumir en el periodo 2016-2017. El doctor Angulo, las personas que no están versadas en materia de derecho escuchan la palabra colegio de abogados y piensan que es la facultad de derecho en algunos casos. Se confunde, ¿no? ¿Qué es el colegio de abogados? Es una pregunta interesante, pero más que ¿qué es el Colegio de Abogados de Lima? Hablemos un poco de la historia y la trascendencia, los orígenes del Colegio de Abogados de Lima, que tiene efectivamente una edad superior, no tanto, pero sí superior a la de la República. ¿Cuáles son los orígenes del colegio? Ya, nos remontamos a la época de la colonia. La abogacía tiene una tradición desde Grecia, desde Roma, y se ejercía de modo libre. Pero en la época del medioevo surgen los gremios. Los gremios son instituciones que se dirigen a proteger a los artesanos, a los comerciantes, a distintas personas que se empeñaban en lo mismo y querían relacionarse con el rey o con las autoridades de la zona para protegerse, por ejemplo, que no se les aumentara todo el tiempo los impuestos, porque eso hacía difícil la vida. En esa época ya existen los abogados, pero los abogados se entiende como que es una profesión liberal de desempeño individual. Pero a la larga, cuando aumentan la población, los abogados también ven la necesidad de asociarse y se forman sociedades. Particularmente en España va a surgir el Colegio de Abogados de Madrid, el primero, porque se trató de proteger a la abogacía, así como también buscar reivindicaciones. ¿Por qué proteger? Porque todas las profesiones en algún momento tienen buenos y malos profesionales, y los malos generaban el descrédito. Entonces, cuando se forma el colegio de abogados, evidentemente aquellos que eran discutidos no ingresan, y las personas toman confianza y empiezan a ser clientes de los que están colegiados, porque además, si incurrían en alguna irregularidad en el desempeño de su función de defensa, eran procesados y sancionados. Entonces, esto le daba a las personas cierta seguridad, cierta tranquilidad de la lealtad del abogado de que se trate. ¿En qué año se funda ese colegio de abogados de Madrid, más o menos? En 1006, al terminar el siglo XVII. Y como el Colegio de Abogados de Madrid se fortalece, entonces empieza a difundirse y se forman colegios en otros lugares, Cádiz, Toledo, empiezan a prosperar. Y en Lima, Perú, evidentemente por la distancia, los abogados empiezan a requerir la conformación también de un colegio. Esto recién se da en 1804, una real cédula, y entonces empieza a existir el Colegio de Abogados de Lima. Pero no es el primero en toda América, es el segundo.
Antes es el Colegio de Abogados de México, que es más o menos de 1760. Nos llevan unos 40 y tantos años. El Colegio de Abogados de Lima es el segundo en su género a nivel de cualquier profesión. Esa antigüedad, evidentemente, a nosotros siempre nos llama orgullo porque nunca se ha interrumpido en su existencia, ¿no? Siempre ha existido. Hoy en día tenemos una cinta celeste, hubo otras épocas en que era una cinta rojiblanca, pero la realidad es que el colegio ha estado permanentemente en la historia del país. Ahora, yo recuerdo que hubo una real cédula de un rey de España que prohibió el ingreso de los letrados a América Latina. Efectivamente, ¿no? Y eso precisamente en relación al desprestigio, ¿no? Los abogados en algún momento dado fueron mal vistos y únicamente los que estaban en los colegios eran los que sí, bueno, se les daba algún nivel de credibilidad precisamente por la existencia del colegio. Ya. Ahora, ha hecho referencia usted a la cinta que lleva el abogado del día de hoy, porque antiguamente se llevaba una toga. En España todavía se sigue llevando la toga, ¿no? Los jueces, los fiscales y los abogados tienen que ponerse la toga. Se distinguen por el escudo y las manguillas que llevan ellos. En nuestro caso es la cinta, y en el específico del Colegio de Abogados es una cinta de color celeste, ¿no? Y una estrella de 7 puntas con una inscripción Orabunt Causas Melius. Así es. ¿Qué significa el color celeste, la estrella de 7 puntas y la inscripción Orabunt Causas Melius? El color celeste hace referencia a el agua. El agua, cuando se junta, toma un color azulado. Esto, el celeste quiere ser transparente, no azul, pero sí transparentar el ejercicio de la función. La estrella de 7 puntas recuerda las virtudes, ¿no? Porque la religiosidad en la época de la colonia siempre estuvo vinculada al Colegio de Abogados de Lima. Es más, se considera que el color celeste también se vincula a una virgen que está en estos momentos en la iglesia de San Francisco, la antigua iglesia de San Francisco, como que fue la inspiración también para el color de la cinta. Entonces, siempre el tema se ha visto el colegio como un tema deontológico, un tema de conservación de valores, de protección de valores, y si en algún momento se tiene pues que procesar a un colega e inclusive sancionarlo, es porque se trata de proteger a la misma vista del público de la profesión, ¿no? Eso es lo que se trata de proteger. ¿Y la inscripción Orabunt Causas Melius? Orabunt Causas Melius en latín significa defensor de causas justas. Se supone que cuando un abogado toma un caso, en realidad él se convence de la necesidad de esa defensa, de la verdad de esa parte que él le corresponde representar, y en ese sentido tiene que asumirlo con lealtad. Este vendría a ser el equivalente del juramento hipocrático que es para los médicos, para nosotros los abogados. Así es, claro. Interesante. Pero por supuesto el Colegio de Abogados tiene mucha más historia. Vamos a seguir conversando de este tema, pero si nos permite vamos a hacer un primer corte comercial, ¿correcto? Bueno, vamos entonces a la pausa y ya regresamos en Referente Jurídico.